La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, la cual es responsable de la purificación de la sangre. Su función principal es filtrar la sangre y regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto en forma de orina. Está situada principalmente en la corteza renal y dependiendo de la distribución y morfología existen dos tipos de nefrona, las cuales son cortical y yuxtamedular. En el siguiente video podrán observar las partes de la nefrona y sus funciones respectivamente. La cápsula de Bowman o cápsula glomerular es una estructura hueca de forma redondeada, la cual está situada al comienzo del componente tubular de las nefronas. La cápsula de Bowman, la cual es la que podemos observar aquí, rodea al glomérulo, que es todo lo de aquí adentro, y ambos forman el corpúsculo renal, el lugar donde se produce el filtrado sanguíneo y donde comienza la formación de la orina. La cápsula de Bowman se localiza en la nefrona y principalmente en la pirámide renal, la cual se localiza en la corteza renal. Tiene forma de copa esférica, como lo podemos observar, y es una especie de saco que rodea al glomérulo. En ella podemos encontrar la arteriola eferente, la cual es aquella por la cual se abandona la sangre del glomérulo y a la que drenan los capilares glomerulares. Esta lleva la sangre desde el glomérulo hasta los capilares. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de los túbulos proximales. Estos forman parte de la nefrona renal e inician en el extremo de la cápsula de Bowman hacia el inicio de la asa de Henle. Miden aproximadamente 15 milímetros de largo y 55 nanómetros de diámetro. Estos lo que realizan es la reabsorción y secreción de casi todos los principales solutos, además de la reabsorción del 70% del agua filtrada. De ahí seguimos con los túbulos colectores, que empiezan a la altura del laberinto cortical y luego siguen hacia la médula, donde se unen con los conductos colectores y modula la composición final de la orina. En sus divisiones principales, el conducto colector cortical y el conducto colector de la médula interna van a contribuir a la resolución del 4 y 5% del sodio que se filtra. Y el túbulo contorneado distal, que es el que está localizado en el laberinto cortical, menos tortuoso y más corto que el túbulo contorneado proximal. Este va a reabsorber aproximadamente el 7% del sodio filtrado junto a las cantidades variables del agua y las secreciones de iones de potasio e hidrógeno. Yo les voy a hablar sobre el enlace de Helen, que juega un papel fundamental en la reabsorción del 20% de filtrado glomerular. Su función es crítica para mantener la hipertonicidad de la médula renal, lo que nos permite concentrar la orina y función que es necesaria para poder vivir. Tenemos el conducto de Bellini, que es un conjunto de conductos que existen en el riñón, en los que confluyen los túbulos colectores procedentes de las nefronas. Los conductos papilares drenan en los cálices menores, los cuales confluyen con los cálices mayores, que finalmente se embocan en la pelvis renal, de la cual parten los uréteres. Su función es filtrar sangre y producir orina. Por último tenemos los capilares peritubulares, que son pequeños vasos sanguíneos que discurren a lo largo de las nefronas, permitiendo la reabsorción y secreción de sustancias entre la sangre y el interior de la nefrona. Primero, la arteria arteriofrente del riñón, pues son ramas de las arterias interlobulares que incurren para discurrir en las bases de las pirámides y de la corteza renal, en los cuales tienen o siguen un trayecto de una forma arqueada. Bueno, luego vamos a hablar sobre las arterias acuáticas que se ubican en esta posición, en los cuales son vasos sanguíneos de la circulación renal y se originan en las arterias interlobulares. Se localizan entre la médula y la corteza renal, donde pues tienen un trayecto en donde se ponen en un ángulo recto y dirigen hacia un lado que es paralelo para que así se pueda llegar hacia la superficie del riñón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la arteria eferente, pues son grupos de los vasos sanguíneos que suministran sangre hacia las nefronas. Realmente juegan un papel muy fundamental, ya que pues regulan la presión arterial por parte del mecanismo de la retroalimentación
túbulo glomerular. El aparato juxtaglomerular, que se encuentra en esta posición, en el cual consiste sobre la mácula densa del túbulo distal, también sobre las células juxtaglomerulares de la arteria aferente y sobre las células mesangiales. Su función principal de este aparato es controlar la presión arterial y también la producción tanto de renina y angiotensina. Como pudimos ver, la nefrona se compone por diferentes partes. Podemos decir que la nefrona es la unidad funcional y estructural básica del riñón, en lo cual pues ayuda a la purificación de la sangre. La principal función es que filtra la sangre para regularla con el agua y sustancias solubles, para que así nosotros reabsorbamos lo que es necesario y lo que no es lo excretemos en forma de orina.